19:22 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Con uno de los temas del día internacionales que tiene que ver con Israel y lo que ha de pedido, el pedido formal de parte del fiscal de la Corte Penal Internacional. Estamos hablando de lo que son los pedidos de detención para que la Corte emita las órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, que es el ministro de Defensa de Israel. Y por otro lado, también el fiscal pidió que se emitan órdenes de arresto contra los líderes de Hamas. Bueno, vamos a explicar un poco el tema de por qué, qué significa y qué implica todo esto, porque en su momento lo comenté acerca de lo que es cuáles son las implicancias de esto. Y una de ellas, por ejemplo, es que genera internamente dentro de Israel, en quienes son opositores a Netanyahu, una nueva carta, digamos, para valerse en contra del primer ministro, como por ejemplo el opositor Yair Lapid, que ha estado en un meeting político opositor a Netanyahu en un evento de protestas durante el fin de semana, que hizo su aparición por primera vez en mucho tiempo. Tiene también dentro del gobierno quienes son moderados y quienes son más ultras, podría decirse. También como pasa en Irán, por ejemplo, hay un grupo moderado, un grupo de ultras, más vinculado, por ejemplo, a la Guardia Revolucionaria, para hacer una comparación. Entonces, lo que significa esto que luego, si se llegara a concretar oficialmente estas órdenes, este pedido de órdenes de arresto, por un lado hay cierta confusión porque dicen Israel no forma parte, no adhiere al Estatuto de Roma, lo que es a la Corte Penal Internacional, por lo tanto no implicaría que pueda recaer una orden de arresto. Pero también pasa, vamos a hacer una comparación con lo que fue el caso de Rusia, el caso de Putin, cuando en su momento, y no fue hace mucho, por eso lo traigo el caso, cuando se emitieron órdenes de arresto formalmente contra Putin. En ese caso tampoco Rusia forma parte del Estatuto de Roma, pero en aquel momento Putin tendría que haber realizado un viaje a Sudáfrica que al final no lo terminó realizando, sino que fue el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. En aquel momento lo que ocurría era que Sudáfrica, al adherir al Estatuto de Roma, podría verse, ¿no es cierto?, Putin, verse en una situación muy complicada, muy compleja de Sudáfrica, de entre arrestar o no a Vladimir Putin, adhiriendo al Estatuto de Roma y, ¿no es cierto?, negando, ¿no es cierto?, esa emisión, ese pedido de parte de la Corte Penal, siendo que forma parte. Entonces, para evitar ese encontronazo, esa problemática dentro de Sudáfrica, en lo que refiere a la política sudafricana, Putin decidió no ir. En este caso pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, si en este caso Netanyahu viajara a Estados Unidos, Estados Unidos tampoco forma parte, no adhiere al Estatuto de Roma, a la Corte Penal. Por lo cual, no se llevaría adelante, en ese caso, la orden de arresto de Netanyahu. Pero se le limita demasiado la salida del país porque existen más de 120 países que sí adhieren al Estatuto de Roma, por lo cual se vería en una situación muy compleja. Más compleja aún es la situación de los líderes de Hamas, quienes, a pesar de que tienen una residencia, ¿no es cierto?, oficialmente en Qatar, ellos no están en Gaza. Vale la pena aclarar, por cierto, que Palestina, en realidad es Estado palestino, la autoridad palestina en su momento adhirió como Estado palestino a el Estatuto de Roma, por lo cual en ese caso sí se ve, como es el caso de Ucrania, que sí también adhiere a la Corte Penal Internacional. Por el lado de los líderes de Hamas sí se podrían ver comprometidos, pero no por Qatar. Qatar tampoco adhiere, como les decía, a la Corte Penal Internacional. Y otra de las implicancias acerca de todo esto es lo que se está viendo en Estados Unidos con las declaraciones de partes principalmente, y recientemente, hace algunos minutos, Biden habló muy en contra de lo que de la declaración de parte del fiscal de la Corte Penal Internacional. Esta Corte Penal Internacional que como les contaba en su momento, tuvo ataques de parte, o advertencias, digamos, como les dije en su momento, de parte de un grupo de republicanos de la Cámara de Representantes y algunos senadores. Principalmente algunos senadores, como les decía, Tom Cotton, Tom Scott, y algunos otros como Marco Rubio,
Ted Cruz, por ejemplo, que advertían acerca de que si esto se llevaba adelante, si formalmente surgen estas órdenes de arresto, eh, básicamente lo que decía ese documento era que se iban a imponer sanciones contra familiares de los jueces de la Corte Suprema, limitaciones, perder la posibilidad del ingreso a Estados Unidos, emitir una prohibición de ingreso a familiares, a quienes forman parte de la Corte Penal Internacional, también contra empleados de la Corte Penal. Es decir, yo diría una advertencia, casi una amenaza que estamos prontos a ver si eso se llegara o no a concretar, quizás en los próximos días, cuando tenga que tomar una decisión por parte del grupo de jueces de la Corte Penal, si formalmente emiten estas órdenes, tanto contra Hamas como contra estos dos líderes, en el caso de Netanyahu como primer ministro y el ministro de Defensa Gallant. Puede traer otra cuestión muy importante acerca de esto, que es un análisis que algo vengo diciendo en el último tiempo, que refiere a la pérdida de credibilidad o de legitimidad de organizaciones internacionales y de organizaciones supranacionales. En el caso de la Corte Penal es una organización internacional, no es supranacional, y también se está viendo implicada en esta pérdida de credibilidad o de legitimidad, y por distintas y varias cuestiones. También pasa en Naciones Unidas, también pasa en la Organización Mundial de la Salud, también pasa en varios otros organismos internacionales. Pero acá, ¿por qué digo que se trata también de la Corte Penal? Porque esto lo dicen quienes son mayormente pro-israelíes, para decirlo de alguna manera, hablando de bandos, de un bando y de otro, ya que se han visto algunas declaraciones después de lo que ocurrió hoy lunes, acerca de que se les hace un cortocircuito, por decirlo de alguna manera, en el pensamiento, porque en un momento aplaudieron, muy aplaudidores, muy festejando lo que fue la orden de detención contra Putin. Y ahora dicen ellos mismos que esta orden, este pedido, es injusto. O sea, justicia hay cuando les conviene a algunos, e injusticia hay también cuando no les conviene. Entonces, tenemos lo que ya ellos mismos, porque lo he visto, esta cuestión de que ahora dicen, esto va a favorecer a Putin. Eso es algunos de los argumentos que estuve leyendo de los aplaudidores en aquel momento de la orden de detención contra Putin, porque ahora se ven complicados en esa idea, en ese pensamiento, porque les toca en contra. Entonces ellos dicen, y esto le va a favorecer a Putin, porque esa pérdida de legitimidad que se la están dando ellos al considerar injusta este pedido de parte del fiscal, al darles esta categoría de injusticia, dicen ellos mismos que están favoreciendo a Putin. ¿Por qué? Porque se está diciendo que podrían luego, si se llegara a concretar oficialmente, que algunos países podrían dejar de adherir a la Corte Penal Internacional, al Estatuto de Roma. Podrían dejar de adherir, por lo cual quedaría deslegitimada y podría, incluso si llegara a ser masivo la salida de algunos países de la Corte, del Estatuto de Roma, desaparecer, no tendría razón de seguir existiendo. Entonces se encuentran con esa disyuntiva, con esa complicación acerca de que a veces les convenía y otras veces no les conviene. Por lo cual queda abierta, ¿no es cierto?, ahora la posibilidad de que se vea en el futuro cuál es el desencadenante. Y hablando de eso, justamente, ¿qué es lo que desencadena que esto surja, este pedido de parte del fiscal? Bueno, la investigación pedida por parte de Sudáfrica en un primer momento, luego acompañada de Bangladesh, de Bolivia y de dos o tres países más, por lo que el fiscal dijo hoy en su conferencia que existen razones para creer, de acuerdo a la información y la investigación, porque el fiscal lo que hace es investigar, que existen razones para creer de que Israel ha cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En un momento lo que se había expuesto pedido de parte de Sudáfrica era que se investigara genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El fiscal lo que dice es,
en el caso de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por lo cual, esto significará que si bien no son declarados culpables cuando se emita la orden de arresto, no son declarados culpables, sino que la investigación continúa y en algún momento se emite una declaración final, ¿no es cierto?, una sentencia de parte de los jueces en votaciones que tiene que ser por mayoría. Así que tendremos la noticia próximamente de qué deciden los jueces y qué repercusiones tiene a nivel mundial, porque dicen que en el caso de que se dé oficialmente, dice Israel, puede surgir, ¿no es cierto?, fuertes movimientos o acciones, lo que ellos dicen, antisemitas. Les recordamos a la gente que este programa es sobre el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.